o Brexit, preocupación a medida de como se vai sabendo que se van sucedendo os acontecimentos? É un pouco cedo para sabelo aínda, pero todo apunta a que é unha mala situación, incluso para a democracia, non? Porque agora estamos ante unha situación moi curiosa e que se empeza a cuestionar o resultado do referéndum e se empeza a falar de non implementar a decisión do pobo británico. Pablo Arangüena, moi boa noite. Hola, que tal? Unha das noticias cas que non se contaba e que pode ter máis repercusións mesmo, como decía, para Galicia. O Brexit, sí, evidentemente moi preocupante. Galicia ten moita relación comercial, Galicia ten superávit comercial, España tamén ten superávit comercial co Reino Unido, un dos principais países cos que temos superávit comercial, cousa que, por certo, non é tan frecuente, non? España tende a ter déficit comercial, por tanto, sendo un feito moi preocupante polas repercusións que pode ter, é especialmente preocupante para Galicia e para España. E logo, eso se reflexou, por certo, moi fortemente na bolsa. A bolsa que máis caeu o día posterior, me parece que foi o xoves, o Brexit, o venres, o día seguinte, a bolsa que máis caeu de Europa e a maior caída da bolsa da serie histórica recente, moderna da bolsa, foi España. Julio Sequeiros, moi buenas noches. Hola, Fernanda, preocupado noches. polo Brexit, mesmo como galego, como decía? Sí, bueno, estou preocupado forzosamente como galego, non pode ser de outro xeito, non? A mí la impresión que me da es que la situación es tan excepcional, tan absolutamente excepcional, que podrían ensayarse medidas también absolutamente excepcionales, que a lo mejor resulta que no lo son tanto, ¿no? Tipo, no vamos a hacer caso del referéndum. Tipo, dejar eso ahí hasta que se pudra, tipo, repetir el referéndum, no sería la primera vez, yo creo que hay que darle, buscarle una salida, si realmente se quieren quedar dentro, y aprovechar la ocasión para leerles la cartilla. A ver, despois a mí me gustaría discutir eso también. Carlos Aymeris, moi boa noite. Hai que estar preocupados por ese resultado do referéndum? Bueno, creo que hai que estar preocupados sobre todo porque parece que Galiza vai ter o mesmo peso nas negociacións, porque isto vai se resolver a través dunhas negociacións, non? Que tivo cando se negociou hai 30 anos o ingreso do Estado español na Unión Europea. Entón, nese sentido, sí que estou preocupado, claro, como galego. Porque se o que se vai negociar é, bueno, vamos resolver isto para que siga habendo libre circulación de mercadorías, de capitais, etc., e que o Reino Unido, no seu caso, chegue a un estatus similar ao que pode ter Noruega, pois xa sabemos como lle vai e como compite, non? O sector pesqueiro noruego, por exemplo, co sector pesqueiro galego. Entón, aí a cuestión vai estar se Galiza realmente vai contar e vai ter peso nesas negociacións, porque isto vai se resolver a través de negociacións, ou se vai repetir o que sucedeu daquela con Marín, González Las e outros hai 30 anos. Esa vai ser a cuestión. Pois, como decía, enseguida yo preguntaremos á conselleira de Pesca, Xosé Luis Rivas Cruz. Mini, moi boa noite. Un placer terte de novo nesta mesa. Acabamos de pasar ese proceso electoral no que ti foches candidato ao Senado polo Bloque Nacionalista Galego. Teremos tempo despois de falar deste momento particular que está vivindo a política en Galicia e tamén en España, da situación do Bloque Nacionalista, pero pregúntoche por isto que estamos falando, por como Galicia se pode ver afectada tamén por este Brexit, tendo en conta ademais que a posición do Bloque histórica en relación ca Unión Europea ten matices, non? Claro que ten matices, o que pasa é que esta saída non obedece a motivos económicos ni nada, prácticamente son plantexamentos xenófobos. Eu penso que eles non mediron ben, porque nin siquiera os que ganaron a saída, nin siquiera contaban con isto, é dicir, foi unha sorpresa, o que pasa é que ten consecuencias moi duras, e para Galicia moito máis. É dicir, está o sector leiteiro, está a pesca aquí. Conselleira de Pesca, gracias por atendernos. Quería saber como de preocupada está a Conselleira de Pesca galega polo Brexit. Bueno, pois a verdade é que todos os cambios en principio levantan luces de alarma e entón o primeiro que fixemos pois dende a Consellería foi encargar un estudio ao servicio ao Instituto Salvador de Madariaga para, bueno, pois analizar que posibilidades hai de afectación da salida do Brexit sobre o sector pesqueiro e sobre a comercialización de Galicia e de España ante a Unión Europea. Agardarán o resultado dese estudo, que non sei cando teñen previsto que este listo. Bueno, eu calculo que para mediados de setiembre, máis ou menos, teremos as grandes líneas, non? Bueno, mediados de setembro, pero en calquer caso, supoño que a conselleira ten xa unha percepción propia como experta que neste sector, no sector pesqueiro, sobre o que aconteceu e sobre as consecuencias. Non sei que pulsión está recibindo do sector nestes momentos. Está preocupado o sector pesqueiro galego?
Bueno, moito non, a verdad, sinceramente non están moi preocupados, eu entendo que se poden dar varias situacións, pero unha delas é pois que ese mal chamado principio de estabilidade relativa que nos aplicaron cando nos chegamos á Unión Europea e que supuxo que España e, por suposto, Galicia perdera posibilidades de pesca, ahora estamos nun momento de recuperar, non? Porque, bueno, si o Reino Unido sale da Unión Europea, pois eu creo que hai que repartir as posibilidades de pesca de novo, non? E aí teríamos que estar preparados para saber que é o que vamos a pedir e como nos vai afectar. O estudio que pedín é amplio en todos os sentidos, porque tamén é certo que temos armadores galegos que teñen barcos con bandeira inglesa, non? Tamén debemos saber en que situación quedan todos estes galegos. E tamén temos, bueno, pois todo un tema de mercado, non? Aí sinceramente creo que nos ganamos en posición porque exportamos hacia o Reino Unido máis que o Reino Unido nos exporta a nós. Vini, unidade popular ou unidade do nacionalismo? Eu creo que ninguna cousa nin outra. É dicir, eu creo que temos que camiñar a un entendemento entre os nacionalistas. A unidade pode quedar moi bonito, moi poético, pero nestes momentos creo que non é posible. Hai palabras, demasiadas palabras ditas demais e con actitude. Demasiadas feridas? Sí. Eu creo que sí. Creo que necesitaremos sentarnos co país no medio a falar tranquilamente os nacionalistas. Por suposto, isto non desbota que poida haber poselectoralmente acordos, pactos con outras forzas, pero basicamente o entendemento per se desde o BNG enténdese cos nacionalistas. Como interpretades vos os resultados do día 26? Do bloque, eu teño a sensación de que estaba máis ou menos descontado que aconteceu, pero o que aconteceu nese entorno que se chama En Marea, todo ese debate que se está producindo nestes momentos, vos credes que bueno, pues esa alma nacionalista que ten unha parte de Marea e a alma non nacionalista que ten a outra acabará provocando unha fractura dese proxecto político? Eu non quero ser, é dicir, é un camiño que teñen que percorrer. Nestes momentos, a alma dese proxecto que é En Marea, que é Podemos, está facendo unhas viraxes que non, eu creo que ninguén entende, unhas viraxes mesmo ideolóxicas e sobre todo de actitude e sobre todo de obviar a realidade galega. Ben sabes que desde o nacionalismo o que poñemos primeiro, con millor ou peor acerto, pero que poñemos por diante é este país. E entonces, non sei, eu non me atrevo, teñen problemas, tamén os temos dentro do BNG, evidentemente. Por que creedes, en todo caso, que perderon 67.000 votos? Porque estamos falando, quero dicir, non, pero supoño que alguna lectura interna está desfacendo tamén dentro do bloque, porque parte desa discusión ten que ver con isto que estamos falando, de como se concibe a política e de como se concibe o país, non? Queres explicarme por que Venezuela de repente desapareceu dos medios de comunicación como noticia? Queresme explicar porque hai unha serie... Bueno, pero dentro os argumentos que se utilizaron en campaña, de repente acabou a campaña e xa non son importantes. Esta é unha campaña, foi unha campaña para min decepcionante. É dicir, foi unha campaña esta e anterior que atentan contra os principios democráticos. Unha campaña a 4, unha campaña onde non se falou de política de problemática, sino que se falou de posicionamentos, de postureos e de cousas, e sobre todo de imaxen. É dicir, é unha campaña de marketing. 20 de decembro do ano pasado e as de 26 de suño deste ano en Galiza, e para min, só subiu 1.000 e poucos votos, 2.000, non? Están celebrando, etc. O PP subiu algo máis, Ciudadanos baixou, pero no espazo, digamos, do nacionalismo ou proximidades, o bloque seguiu baixando, baixou máis de 25.000 votos, En Marea baixou case 70.000, por tanto hai números grosos, 100.000 persoas que votaron a uns ou a outros o 20 de decembro e que desta vez non votaron a ningún delas. É dicir, que están dicindo? E logo hai moita xente que votou a uns e outros con nariz tapado, pero a cuestión é, miren, é que non, nin o bloque, porque efectivamente isto de andar movendo os marcos, dicir, non, é que nacionalistas son únicamente os que votan BNG ou están no BNG. Bueno, pois mal servicio estás facendo o país se pensas que este país dá únicamente para un 2,9 de nacionalistas. Mal servizo. Entón, eu creo que hai autocrítica, pero eu non lle vou dicir o que teñen que facer, teñen total legitimidade. Estes días limos uns artigos na Voz de Galicia que, bueno, que ven dicir que van seguir por aí, pois teñen todo o dereito a seguir
a seguir por aí, pero bueno, seguir por aí parece que afastarse... Tes un diante que parece que estás falando. No, pero non é o que escreveu na Voz de Galicia. No, xa sei, que escribiu Paco Rodríguez, pero que se falas deles como si estivera... No, Paco Rodríguez e Pilar García Negro. Pilar García Negro, sí. Teño moito respeito polos dous, etcétera, pero bueno, do punto de vista político que están dicindo... Pero cando dis, van seguir por aí, a que te refires? Bueno, que van seguir exactamente nesa liña que os levou a pasar a ter agora un 2,9% dos votos, porque, volvo a decir antes o que decía, a culpa é da xente. Están dicindo que eles a culpa... Bueno, desde logo autocrítica non se fixo ninguna, pero xa digo... Sí, eu acabo de facer unha autocrítica mínima porque o tempo é mínimo. Agora, ti obvias que hai... Déixame rematar o argumento e logo... Entón, eu digo o que percibe a xente. Pois esta opción non é útil neste momento, non queremos votar isto, e efectivamente, eu creo que a campaña que fixo en Marea foi unha campaña, tamén o teño dito aquí, claramente estatal, andar levando concelleiros de Madrid a mítins, eu non o fixo desta volta nin o PSDG, e tamén moita xente que antes votou porque lle parecía que no momento en que algunhas leituras din, bueno, isto do nacionalismo aquí en Galicia xa o temos amortizado, e o que toca agora para coller o voto do PSOE é pisar o acelerador de Podemos, etcétera, etcétera. Bueno, pois xa vemos o resultado. Iso a que debe levar? Eu creo que iso que debe levar é o que Mínima e eu defendíamos, verdade, antes das eleccións, hai un ano, cando houve un Día da Patria unitario, que é posible que haxa unha candidatura unitaria de nacionalistas e tamén de non nacionalistas, sempre que se respete esa clave galega, unha candidatura feita que pivota alrededor duns mínimos, que se recolla o carácter nacional de Galicia, o seu dereito a decidir, etc. E iso, bueno, eu vexo que agora o Bloque xa recuou. Off the record. Ayer, los 3 alcaldes de las mareas tenían un plan perfecto. Martiño, neno, aquí el Julius. Oíste, activamos la operación Tormenta en el audiovisual. Luz verde, neno. Luz verde a la operación Tormenta en el audiovisual. Sí, queridos telespectadores, porque ayer estos 3 regidores hicieron saltar por los aires el concepto de televisión, como lo conocíamos hasta ahora. Pero remontémonos al principio. Ya saben que esto de las mareas es tope asambleario todo. Las jerarquías aquí no valen nada. Y así, por H o por B, si por muy estrecha que sea la acera, tienen que caber todos paseando a la misma altura. Y si te metes una piña, pues te aguantas, porque todo sea por el cambio. Así son ellos, camaradas, todos a una. Son tan cuspidiños que hasta dan grima. Cortados por el mismo patrón. Ojo a la liturgia. Cara seria y luego sonrisita. Vamos a Jorge. Cara seria, sonrisita. Y vamos ahora hasta Martiño, cara seria, rompe el molde con su toque de gafitas de cultureta y sonrisita. Y a partir de ahí empezó lo bueno. Presidía la mesa como anfitrión el alcalde de Ferrol, pero no le faltó el apoyo de sus asesores, más experimentados en el trato con la prensa y encargados de la noble misión de comerle un poquito la oreja. Vamos a... Venga, va, ahí va Suárez como un tiro. Sí. Pero un fallo de última hora hizo que todo se retrasase y hubo que activar el Plan B, un movimiento disuasorio en el que Xulio tomó las riendas. Con estos mimbres nadie dudaba que la operación Tormenta en el audiovisual... Que sí, neno, Jorgito, que lo van a flipar, te lo digo yo. Iba a ser un éxito. Todo comenzó con un brainstorming muy loco en el que dijeron: oye, ¿y si reinventamos los cimientos de la televisión tradicional con una lectura coral de un manifiesto? Y la verdad es que fue una nueva dimensión en el plano audiovisual, porque ¿qué hay más televisivo que un comunicado de 4 páginas leído a 3 voces, como en el cole? Dimos en primer lugar a dar lectura a un manifiesto consensuado entre as 3 partes. A ver, Jorge, empiezas tú, lee hasta el punto. Imprescindibles da configuración, da confluencia e da unidade, pero insuficientes. Muy bien. A ver, neniño, Martiño, sigues hasta que termine el párrafo. No político, no social e no institucional. Perfecto, Martiño, muy bien. Termina, Xulio, porfa. Por fin, de Galicia, un país próspero e Y así todo, era un plan perfecto, sin fisuras, salvo por un pequeño detalle. No calcularon el impacto de las grietas que un plan logístico poco calculado puede producir. Porque cada vez que cambiaban de lector, micrófonos pa' aquí, micrófonos pa' allá, micrófonos pa' aquí otra vez,
Xulio, a pesar de su experiencia, no daba abasto. Y podemos centrar un poco los micros. Martiño también intentó aportar su grano de arena con un movimiento, pues un poco por mover, pero acabó reconociendo lo que allí todos sabían. No sé cómo vamos a abrir los micros. Para un poco. Bueno, y a partir de ahí les confesamos que no queríamos hablar de esa palabra maldita, pero es que no nos han dejado otra opción. Proceso y no proceso de proceso. Será proceso. Por eso hemos profundizado muy a tope en la evolución etimológica hasta nuestros días de la palabra proceso. Moita atención. Cando falamos de proceso, Nos estamos a falar dun ideal. composto non por moitos, tampouco por moitos e moitas, senón por... Está composto de moitas e moitas. Actualmente, o proceso exixe... Falar non dende as partes, sino dende a totalidade. Pero se partes as partes... As partes do todo. Por iso compensa non partir as partes do todo porque corres o risco de caeres en contradicións. Esa é a nosa posición. Non nos posicionamos. Ese a posición e non posicionarse, pois... Na primeira resposta xa vai a resposta. A máxima desta palabra que ben podería tela sumado Orwell á súa nova lingua é que este proceso é sempre positivo e nunca negativo. Por iso o proceso pode ser de máximos, pero nunca de mínimos. No, en todo caso, se non é de máximos... Sobre se manter unha posición de máximos ou manter unha posición de generosidade. Ese, a pesar de que todo este clarísimo houvese algunha dúbida, pois sempre temos o seu sinónimo. Xa saben. Xa depende. Claro, máis ou menos. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Seat Building. Off the record! José Rivas Fontán, moi buenas noches. Moi buenas. Un auténtico placer recibilo aquí no plató de Vía V cunha excusa estupenda que este libro Solo Rivas Fontán, Memorias de un político lejos del rebaño. Adrián Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está muy lejos del rebaño, Rivas Fontán? Más que estar ahora, lo estuvo en su día, ¿no? Yo creo que si hubiera estado más cerca del rebaño, seguramente habría durado unos cuantos años más en política, aunque eso seguramente lo puede decir mejor él. Pero ese tipo de políticos que se apartan de las directrices, que son ahora muy poco habituales, porque lo habitual ahora es decir que sí a la cúpula del partido para mantener tu puesto dentro del partido, pues en su día Rivas Fontán fue una rara avis que se apartó de ese rebaño para hacer las cosas como él creía que tenía que hacerlas. ¿Tenía esa sensación entonces de que hacía las cosas de otra manera o de que tenía una visión particular de cómo había que hacer las cosas? ¿O se hacía la política de otra manera en aquellos años? Yo creo que el tema está en que decía Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella tampoco me salvo yo, ¿no? Entonces en aquel momento las circunstancias eran otras, distintas. Llegábamos a la política durante los primeros muchos años de la transición, que aún no terminó. Llegábamos de profesiones, cada uno de las suyas, con una visión de España distinta a la que hay ahora, porque ahora parece que la economía es el dios que manda en todo. Entonces había temas sociales, temas de política nacional, internacional, relaciones, emigración. Era un paquete de inquietudes distinto. Entonces ibas pues aportando lo que tú sabías al partido en que te tocaba militar. Hoy creo que la diferencia es que la gente que confluye en los partidos es gente que se va haciendo desde dentro, desde las militancias jóvenes, se les va formando, se les va adiestrando, sobre todo en una línea de obediencia, que parece que hay un voto de obediencia, y la cúspide de los partidos ordena. En aquel momento los que estábamos opinábamos, y la cúspide sometía muchas veces los criterios a lo que opinábamos la gente que participábamos pues, en distintos puestos de la vida pública. Bueno, viendo el libro está claro que había un material periodístico impresionante para escribirlo. La intención de cada uno de los dos supongo que era distinta, confluyó finalmente en este libro. La intención del periodista, de Adrián Rodríguez, creo que es Javois el que habla de que, o en una de las presentaciones decía que fue convertir los off the record en un libro, ¿no? Yo no sé si un
poco querías eso, ¿no? Convertir en un libro algo que no había sido contado de alguna manera o que formaba parte de los sucesivos off the records de la peripecia política de Rivas Fontán. La idea inicial era otra. La idea inicial era solo meter en un libro las anécdotas que Rivas Fontán siempre contaba de sus años en los que convivía con gente como Suárez, como Carrillo, como Fraga, y yo quería hacer una recopilación de esas anécdotas y contar un poco la vida paralelamente a la vida de Rivas Fontán. Una vez que me puse en contacto con él y descubrí que en su casa tenía allí sus 150 tomos de hemeroteca, sus decenas de carpetas con un montón de documentación, el libro se convirtió en otra cosa más grande, ¿no? más fundamentada, más, no quiero decir histórica, pero sí más basada en la realidad. Casi que al final es el retrato de una época, casi, ¿no? Sí, yo creo que sí. No solo de Pontevedra, sino también, porque va más allá de Pontevedra. Esa capacidad, aparte eso de memoria que tiene Rivas Fontán, que fue también un aspecto fundamental para sacar adelante el libro, para relatar sus encuentros con esas personalidades importantes, pues le dan al libro una trascendencia que va más allá de la ciudad y que permite conocer la personalidad tanto de Suárez como de Mariano Rajoy o de Manuel Fraga o de José Cuiño o de Barreiro Rivas. Vamos a ir conociendo a todos esos personajes o el recuerdo que tiene Rivas Fontán de todos ellos, pero su intención, su vocación, su decir sí Adrián, cuando le propone en aquel café de Pontevedra ¿por qué no hacemos este libro? ¿Cuál fue? ¿Hay algo de ajuste de cuentas? ¿Hay algo de rencor? Hombre, siempre hay ajuste de cuentas en un relato, porque en la vida política sucede muchísimas cosas. Es decir, que la vida política te da alegrías, te da satisfacciones, te sientes orgulloso, pero las envidias, muchísimas circunstancias que te rodean en cada momento, incluso tus propios compañeros, te producen disgustos muy serios. Todo está sucedido en torno a ese artículo escrito en el diario El País por Felipe González. Gonzalo Caballero, ¿Felipe está más próximo en estos momentos al Partido Popular que al PSOE? No. Yo creo que Felipe González está en el Partido Socialista y no tiene mayor proximidad al Partido Popular que el que tiene la organización. Otra cuestión es cómo hay que despejar un puzzle que tiene sus complejidades y que, bueno, Rajoy dice que señala 3 cosas de las que coincide con Felipe González, pero el artículo tiene mucha más densidad y abre muchas puertas a posibles coaliciones y gobiernos posibles. Porque, a ver, el hecho de la investidura es casi lo menos preocupante. Es decir, la investidura se puede... Lo complicado es gobernar a continuación. Resolver. Claro. El problema es que una vez que tengas la investidura, pues como dice el propio Felipe, vas a tener en cuestión de unos meses una aprobación de unos presupuestos con una serie de instrucciones que van a venir de la Unión Europea y, por lo tanto, esto marca mucha más complejidad. Yo creo que el Partido Socialista va a decidir en el próximo Comité Federal que va a votar no a la investidura del candidato. Y el candidato lo que tiene es que mover todas las fichas posibles para ver qué es lo que quiere hacer. Porque es cierto que el Partido Popular tiene encima de sí la posibilidad y el deber de abordar la posibilidad de formar una investidura, con casi 8 millones de votos, de los 20 y tantos millones de ciudadanos que han votado. Pero desde ahí a configurar en un Parlamento una mayoría hay un trecho. Vamos a ver, yo creo que la actitud que está teniendo el Partido Socialista me parece, desde el punto de vista político, infantil, ¿no? Es decir, como Pedro Sánchez ha sido el primer presidenciable que se ha sometido a una sesión de investidura fallida, pues para no quedarse él solo como el único presidenciable que ha fallado en la investidura, pues vamos a hacer lo mismo con Rajoy, porque así nos igualamos. Bueno, a mí me parece una actitud un poco infantil, ¿no? Porque sí es cierto que al final, cuando transcurran los plazos y estemos a lo mejor in extremis para crear un gobierno, pues el Partido Socialista se abstenga en una sesión de investidura, porque si no estaríamos hablando de que vamos a terceras elecciones y al parecer pues el Partido Socialista ha dicho que no iremos a unas terceras elecciones. Interpreto y quiero entender pues que en algún momento el Partido Socialista se abstendrá o llegará a un acuerdo, o a la gran coalición, o a una mini coalición, o a un pacto de investidura simplemente sin entrar en el gobierno o sin entrar en cuestiones de contenido de un pacto de investidura, ¿no? Yo lo que sí me gusta decir es algunas cosas, ¿no? Es decir, aquí se está diciendo, no, pues que pacte con Ciudadanos, que es de centro derecha. Oiga, pues que Ciudadanos, con el único partido con el que votó, con el que pactó, fue con el Partido Socialista. O sea, digamos usted que es de centro derecha, entonces ustedes con el PP, no, porque no pactan con el centro derecha, pero sí pueden llegar a un acuerdo con Ciudadanos, que para ustedes es un partido de centro-derecha. ¿Y quién le queda al PP entonces? No, vamos a ver. Si no le queda a Ciudadanos, ¿cuál es vuestro socio potencial en el Parlamento? ¿No tenéis ninguno? Pero es que si el Partido Socialista puede pactar con Ciudadanos, el PP también puede pactar con el Partido Socialista. Estamos confundiendo mucho el verbo puede con debe. Puede haber terceras elecciones, cuartas elecciones y quintas elecciones. Si nos ponemos, como dice el discurso ahora mismo, habrá terceras elecciones. Es decir, si en este momento cogemos los discursos que hemos escuchado esta mañana a Hernando, a Rajoy y a
a Rivera, hay elecciones. Y por tanto, puede haber elecciones. ¿Debe haber elecciones? Evidentemente que no. Yo entiendo que Felipe González, cuando dijo no puede haber elecciones, estaba diciendo no debe. Pero debemos de ser muy claros al hablar con los ciudadanos de que estamos ante una tesitura que requiere la contribución de todos para que no haya elecciones. Porque si todos vamos a decir que trabaje el PP y que pacte con quien pueda, el PP no puede pactar. Porque todos están diciendo eso a ver si se estrella. Y por tanto, la primera cuestión es que puede haber terceras elecciones. La segunda cuestión, Gonzalo, y la personalizo en ti porque tú has hablado de... y porque además, bueno, te doy una cierta autoridad para hablar dentro del partido, ¿no? A ver... ya me das más de lo que tengo. Claro, Gonzalo, ya me das más de lo que tengo. Gonzalo, esto nunca te había pasado, ¿tú te das cuenta? Ya puse cierta. Empiezas a estar en la línea oficial. Aprovecha este momento para... Empieza a estar en la línea oficial, Gonzalo Caballero. A ver, hay una segunda cuestión que es muy importante decir. Es evidente que los socialistas, los que votaron socialista, lo votaron socialista para votar al PP. Pero es evidente que los que votaron al PP no votaron el PP para que aplique el gobierno del PSOE, ni el del pacto PSOE-Ciudadanos. Y por tanto, ese bloqueo viene de los dos lados al mismo tiempo. Tienen que ceder los dos, y tienen que ceder desde la racionalidad. Porque si lo que vamos ahora mismo es decir, como tú eres el que tienes 137 y tienes que tragar, y te voy a meter mi programa a la fuerza, o el programa del pacto, es evidente que el PP tendrá que decir que no y tendrá que haber nuevas elecciones. Y la tercera solución, y termino porque hoy estoy aquí en la parte de la brevedad, ¿verdad?, es la cuestión de cómo se puede hacer la investidura y el después. Hay una cosa clarísima: si no hay lealtad no se puede ir a esa investidura. Es decir, la geometría variable puede funcionar. Ha funcionado, de hecho, en España muchísimas veces porque había una base sobre la cual entendían todos los partidos y sabían quién era el que en los supuestos importantes tenía que sacar adelante los presupuestos, tenía que sacar adelante determinadas leyes, etc. Si no hay esa lealtad, no se puede ir. De tal manera que la cuestión de decir, te doy una investidura para embarcarte, no vale. La culpa la tenéis vosotros por reproducir esto, que ya lo queríamos olvidar. Y tú por comentar. Claro, y yo por comentar. Vamos a entrar en un bucle. Es para boicotear. Esto es por boicotear a Ciudadanos y por boicotear. Pero los periodistas son así. Son así que Con lo bien que estuvo él esta mañana diciendo... Yo solamente admito una cosa que no puede ser y otra que tampoco puede ser. Yo te voy a decir una cosa. El primer día que lo oí decir, yo no utilicé nunca el veto a Rajoy, no me lo creía. No me creía que lo estuviera diciendo. O sea, ¿qué tal? O sea, yo creo que yo siempre pido un poco de respeto hacia la ciudadanía, ¿no? A mí el juego este de Podemos, de que ahora quiere un gobierno, no sé de qué y tal, no lo quiero ni tener en cuenta porque me parece una falta de respeto absoluto a lo que hizo hace 6 meses o 4 meses o 3 meses. Y me parece además que es intentar tener un protagonismo y tratar de recuperar probablemente unos apoyos que perdieron en las urnas. Pero ya que el artículo de Felipe González ha dado tanto que hablar, yo, sabiendo que Felipe González en este momento probablemente, tú preguntabas, ¿está en el PSOE o está más cerca del PP? Yo creo que está muy cerca de los lobistas, ¿no? Ahora se dedica a los grupos de presión económicos con los dictadores africanos. Pero Felipe González dice 2 cosas que hay que tener en cuenta. Dice, es él, a propósito de lo que decías tú y lo que decía, es él, Mariano Rajoy, el que tiene que proponer a las fuerzas políticas las bases fundamentales de su programa de gobierno. Es él el que tiene que intentar un acuerdo con los más próximos o menos incompatibles. Y después le señalan una serie de cuestiones de las que yo no he oído hablar estos días en ningún momento a Mariano Rajoy ni a nadie. Dice, la cuestión territorial, la dignificación del trabajo, el sistema de pensiones, el modelo educativo, la regeneración democrática, la política europea, incluida las respuestas al Brexit, los errores del austericidio o los refugiados deberían de ser expuestos encima de la mesa por el candidato. Bueno, aquí lo que estamos viendo es a un candidato que dice, yo quiero ser presidente porque tengo más, que está en su perfecto derecho, yo quiero ser presidente. Y el otro le dice, no, tampoco sin haberle dicho antes, a ver, ¿quiere ser presidente? ¿Con qué programa? ¿Qué quiere hacer usted? No, yo no lo voy a apoyar, haga lo que haga. Entonces, yo creo que estamos en un... Ernesto, no lo dices así, le dice, me lo tienes que contar, pero yo te voy a decir que no. Bueno, pero que se lo cuente, no es lo mismo, ¿no? Que se lo cuente, por lo menos. Off the record. Para estar en este programa, señoras y señores, hay que entrenar mucho. Fíjense en Roberto. 1, 2, 3, 4. Vamos, muchacho, una más. 5. ¿O qué se creen? Que hay que estar muy fit para sentarse aquí
y ponerse a decir estas cosas. Es que é cerna, que non sabemos, son componentes radicalmente deshomogéneos. Sí, señor, deshomogéneo, que lo de heterogéneo está muy visto y mola mucho menos. ¿Dónde va a parar? De hecho, a partir de ahora proponemos usar, en vez de homogéneo, deshomogéneo. ¿No? Vale. No vaya a ser que tengamos mal rollo, que para mal rolleros, que aún nos tiemblan las piernas, está Gonzalo Trenor, que si con esa mirada de ¿pero qué me estarás contando a mí, madafaca? No te destroza, cuando abre la boca ya te queda claro que si Gonzalo Trenor te vacila, tú te callas y lo asimilas. Tocado por Deus ese candidato. É unha cultura política absolutamente diferente. Primeiro, a soberbia esa con que falas deberías de ter un poquito máis de cuidado. Por cierto, que hemos tenido nuevos invitados en nuestro plató, ya saben, nuestra máxima, siempre gente que deje las cosas claras, aunque haya que repetirlo una vez. O dos, o tres, o cuatro. Sí, yo creo que no. Nunca estades de acordo con eso, pero... Yo creo que no, es que yo creo que no. Yo creo que no. Rosa Gallego, que por supuesto ya conoce a Tuco Cervillo. Por un tercio de los diputados. Oye, perdona, Decir, un momento, Decir, no digas eso. A mí explicarme eso. Pues es o sea, que la no digas eso, Rosa. La incapacidad a ver, de... muy corrupto es una afirmación gratuita. En paralelo... Tuco, tranqui. Tranqui, Tuco, por el amor de Dios, que es nueva. Pues vale, punto y se acabó. En fin, querido Tuco Cerviño, deberíamos empezar a preocuparnos por esa hipifobia recurrente, porque no es la primera vez que dice estas cosas. Eu nunca fui un hippie, non, que vai, que foi un revolucionario. Como Dios manda, pero bueno. Que también les decimos que proyectamos en el Festival de Ortigueira esta canción y estas imágenes de Tuco Cerviño en plena efervescencia dialéctica slow motion. ¡Son unos hippies y los voy a matar! Y no nos queda un hippie que no salga despavorido de toda la península ibérica. Y aunque una vez más Tuco trató de revalidar su título de MVP, jugador más valioso de la semana, lo sentimos, esta vez Julio Sequeiros se lo ha ganado a pulso. No, es que... esto me tiene calentito. A ver. Las negociaciones. ¿Por qué estamos aquí por segunda vez? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese... Una panda, coño, que empiezan con el populismo, reivindican a Marx el comunismo no sé qué, no sé cuánto, después son socialistas, socialdemócratas, Perón, y ahora acaban en demócrata cristianos. A mí me recuerda... No, sin coñas, me recuerda que yo estudié en un colegio de curas y cuando un pelotazo rompía un cristal, nos reunían en la iglesia y nos decían, oye, mira, que aquí hay alguna que otra mala hierba, ya sabéis a quién me refiero. La cuestión se os está yendo de las manos. O sea, el venir aquí ofreciendo nueva política y acabar tratando de meternos esto, ¿no? Y a ver, que quede claro que sí, que lo de la democracia, que está muy bien. Pero me preocupa cuando utilizamos expresións como estamos cansados das eleccións, eu non. Eu non estou cansado. Podemos decir que, a ver, que no es que nos cansen eso de elecciones otra vez, No, que va. Pero sí que nos da un cierto gustito eso de que un jueves... Si se han recuperado ya de la resaca electoral del pasado domingo, apunten esta fecha en el calendario, 25 de septiembre. Es la que desharían varios cargos del PPDG para que se celebraran las elecciones legislativas gallegas. Y que al martes siguiente las elecciones, en vez de acercarse en el tiempo, se alejen. En torno al 20 de octubre, que es cuando se celebraron las elecciones hace 4 años, volverá a haber elecciones legislativas aquí en Galicia, en este caso. Lo único seguro es que pase lo que pase con el tiempo, el primer amor siempre será el primero. ¿Qué sé yo? Pues cuando empecé a salir con rapazas. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Teeth Building. Off the record.